plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. 12:47. Seguimos en Decime la Verdad Políticamente Rock en Vorterix Bahía 99.1. También nos escuchás en vorterixbahía.com y nos podés ver incluso. Si así lo decías, si estamos con el invitado en el piso. Recién hablábamos con Cintia García, es una periodista muy conocida en todo el país por su afinidad o su vínculo con el kirchnerismo. Ahora estamos con Adrián Luciani, que es periodista del diario La Nueva. Hace varios años, yo te decía antes del corte, que es uno de los tipos que más conoce sobre un montón de temas de la ciudad que hacen a nuestra vida. Sobre todo uno que es el más fundamental. Y ya vamos a hablar de eso. Primero los saludo, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por venir. Muy bien, muy contento. La verdad que es un placer estar con amigos como ustedes. Adrián, bueno, recién hablábamos con Cintia García, no tocamos mucho el tema, alguna vez que estuvo en Bahía discutimos sobre lo que yo te iba a plantear, y antes de hablar de algunos temas de Bahía, un tema que sobrevuela este tiempo, en estos últimos años, al periodismo, el periodismo militante. ¿Cuál es tu visión del periodismo militante? Mirá, en el fondo todavía no lo tengo del todo resuelto, porque, digamos, obviamente que cuando uno empieza a defender determinadas cosas, muchas veces corre el riesgo de terminar asesinando la verdad. Pero por otro lado, digamos, es difícil entender, mantenerse al margen cuando en el país pasan determinadas cuestiones, donde uno ve que quienes se ponen el saco de periodistas independientes también responden a un montón de intereses. Entonces, es difícil a veces mantenerse imparcial o mantenerse al margen de ciertas cuestiones, ¿no? Eso es lo que yo veo y he visto todos estos años, digamos. Lo peor, lo más trágico de todo es que de un caso y del otro, te digo así, sinceramente, desde un lado y del otro, lo que se termina es asesinando la verdad, muchas veces. O sea, justificando lo injustificable para justificar a alguien o justificar un claro, partido, sí. una supuesta idea. Sí, nos hemos olvidado tanto que somos argentinos, tanto de un lado como del otro, digamos, donde me parece que eso sería lo principal, que se empiezan a construir realidades o irrealidades con muchos temas, muchas cuestiones, y terminamos matando la verdad, digamos, y terminamos muchas veces faltando la verdad hacia la gente, ¿no? Que inocentemente asiste a un montón de guerra de intereses y es una víctima más de eso. Adrián, hablemos un poco de Bahía. Vos sabés que el año pasado, cuando fue previo a las elecciones, vinieron todos los candidatos a intendente y en la segunda ronda, porque el programa empezó a mitad de año, en la segunda ronda de visitas de los candidatos, ya cuando eran candidatos y no más precandidatos, le hicimos como una especie de cuestionario común. Y la última al final había como un pequeñísimo ping-pong, y la última pregunta que le hicimos a todos ellos era ¿cuál había sido el mejor intendente de Bahía Blanca del 83 para acá? Y yo ahora te lo pregunto a vos. ¿Cuál fue el mejor intendente del 83 para acá y por qué? Sí. Tengo dos. A ver. Dos. Uno obviamente es Jaime Linares y el otro creo que es Cristian Breitstein, los dos por cuestiones diferentes, digamos. Me da la sensación que las cosas que hizo Linares fueron muy novedosas y muy creativas, digamos, con no demasiada harina que tenía disponible, hizo cosas muy interesantes para la ciudad. Y por el otro lado, en el caso de Breitstein, más allá de que haya terminado muy mal, pero muy mal, yo muy creo mal porque que se fue sin asumir. Porque se fue sin asumir, digamos, y es una cuestión que no se puede remontar nunca más. Eso me da la sensación que esa falta de compromiso con la gente, digamos, no es irremontable. Pero a lo que voy es que fue un intendente que hizo muchas obras que estaban pendientes. También es cierto que dejó otras pendientes, pero resolvió un montón de lo que se llamaba, y que nos cansamos en periodismo local de hablar durante décadas de rémoras, las hizo casi todas. Ah, me acordé de uno, lo que dijiste, la rémora, que estaba haciendo en memoria algunas obras del gobierno de Breitstein, me acordé del Centro Cívico, hoy Torre del Bicentenario. Entre muchas otras, digamos, que estaban ahí y que permanentemente uno hacía referencia a que no se concretaban. Bahía Blanca las concretó todas.
Dejó otras 3 o 4, digamos, me acuerdo, ¿no? Obviamente que el autódromo, la piscina del Parque Independencia, el Frente Costero. El Frente Costero. Pero el mérito fue ese, de haber hecho un montón de obras que parecían estancados o que Bahía Blanca nunca las iba a concretar. Y quizás, digamos, digo, ¿por qué esos dos? Porque después no se hicieron demasiadas cosas, digamos. La ciudad es como que está demasiado quieta, ¿no? Entonces, a veces es difícil decir, bueno, defender a alguien que se fue sin asumir, pero si estamos hablando específicamente de lo que son obras, yo creo que en los últimos años los dos que más me gustaron fueron Linares y Breite. Breite, recordemos, terminal de ómnibus, aeropuerto, lo que decíamos el centro cívico, la autovía Juan Pablo II, las semipeatonales. ¿De Linares algunas? Y de Linares, digamos, creo que las más emblemáticas fueron el... Cabrera. Sí, bueno, quizás ya empezó en el gobierno de Cavirón, en la década del 80, pero el Paseo de las Esculturas. Ajá. Otra obra de Linares muy interesante fue todo lo que fue sobre el entubado, digamos, aprovechar vialmente ese sector, todo lo que es la parte de Fuerte Argentino. Otras obras que me acuerdo de esa época que modificaron un poco la ciudad son, por ahí la gente no tiene mucha conciencia, es la calle Bermúdez, es la que sube paralela, sí, digamos, al cementerio, que comunica la zona de las villas con todo lo que es el Club Nacional. Que arranca un poquito más allá de Sánchez de Lía. Exacto. Son digamos, lo que yo valoro son obras que con poco, no demasiado presupuesto, si bien en este caso eran obras importantes, modificaron el funcionamiento de la ciudad. Entonces yo creo que en el gobierno de Linares fue muy importante ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en el gobierno de Gay, ¿qué obras? Son miles los temas, ¿no? Sí. Pero antes de hablar de ABSA puntualmente, sí, ¿qué crees que Gay, dónde debería enfocar algunos cañones? Aparte de ABSA. De ABSA hablamos después. Sí, yo en lo personal estoy muy preocupado por la otra grieta que tiene la ciudad, que es la grieta social. Me da la sensación de que Bahía Blanca cambió en los últimos 20 años, empeoró mucho en lo que es la cuestión social. Uno ve como sería un animal hablar de guetos, pero hay zonas que están muy poco integradas al resto de la ciudad. Si uno ve todo el cordón de lo que es Villa Caracol, Vista al Mar, se ha generado una herida en Bahía Blanca que no la teníamos 20 años atrás, por ejemplo. Entonces, son bahienses que viven en una otra realidad muy completamente distinta. Quizás sea consecuencia mismo del país, que también generó ese tipo de situaciones, ¿no? Pero Bahía Blanca, en ese aspecto, me parece que se tendría que trabajar más. Es como que se vive otro mundo, ¿no? Otra ciudad, donde antes... Me acuerdo que nosotros vivíamos de chicos en una ciudad integrada, donde más allá de las diferencias sociales entre unos y otros, era la misma ciudad para todos, y acá no es la misma ciudad para todos. Es la sensación que yo tengo, ¿no? Y no tiene la culpa Gay, pero ese es un aspecto que me parece que tendría que trabajar mucho. Además, bueno, de lo que todo el mundo habla, lo de siempre, lo común, que es el asfalto, ¿no? Pero a mí lo que más me duele es esa cuestión. Hablemos de ABSA, que sí. Quizás sea el problema más importante porque estamos hablando del agua. En Bahía tuvimos un par de cortes en el verano, por ejemplo, uno de 48 horas, en algunos sectores un poco más. Y la verdad que vos podés tener asfalto, edificio, ¿verdad? Te quedaste sin agua y no hay vida. Entonces, bueno. Una cosa que coincidimos que ABSA presenta muchos problemas. Una de las cosas que se dice, Adrián, es que no se invirtió en los últimos años nada. Se desinvirtió, no se puso un mango. ¿Qué crees vos? No, yo no creo que sea así. Yo creo que políticamente correcto es decir eso. Socialmente correcto o piola en Bahía Blanca hoy por hoy es decir esa. Y te lo puedo fundamentar. Por favor. Primero, digamos que mi componente genético es 100% bahiense. Yo soy un enamorado de la ciudad y viví toda mi vida en esta ciudad. Y lo primero que te diría es que el problema del agua es un problema genético de Bahía Blanca. El primer problema que tuvo Estomba fue haber fundado una ciudad en un lugar donde pensó que iba a tener agua y no la tuvo al año siguiente
o a los meses. Ese arroyo que él había visto se convertía en el verano en un hilo de agua pestilente, digamos. Entonces, en el componente genético de Bahía Blanca, uno de sus principales problemas es la falta de agua. No vivimos en un lugar con agua. Y si analizamos la historia del servicio de agua, vamos a encontrar cientos de problemas con el servicio, con el abastecimiento de agua. Con relación a lo que vos me decís de las inversiones. Muchas veces de este gobierno actual o de esta nueva administración, tanto local o provincial, se habla del desastre que fue la empresa de agua durante el peronismo. Quizás haya sido un desastre en cuanto a lo que, digamos, al desarrollo del servicio y estratégicamente a cómo se pensó, pero no en cuanto a la administración de fondos, digamos, a la disposición de recursos. Analicemos. Primero, la reparación del dique Paso de las Piedras, en marco de una polémica donde se sospechaba de que esa reparación tenía que ver con la necesidad de hacer caja para determinadas cuestiones, pero bueno, tenemos un dique que en ese aspecto fue reparado. Planta de tratamiento contra las algas en el dique Paso de las Piedras. En los últimos años tenemos los pozos de Cabildo, los pozos del Bajo San José. Fueron obras de muchísima... Esas serán para buscar garantizar caudal, ¿no? Y claro, porque no nos olvidemos que en el 2009 Bahía Blanca estuvo a punto de paralizarse por la falta de agua. Digamos. Sí, ya no por la rotura de un caño, no, sino porque no había. Exactamente. Entonces, cuando vos en una ciudad no tenés agua para mover un inodoro, para cumplir cuestiones sanitarias básicas, la ciudad está al borde de paralizarse o de desaparecer. Vivimos a pocos días de eso. Entonces, lo que hizo la empresa fue, a las apuradas y más, empezar a buscar agua de donde podía. Y hizo esas grandes inversiones. Ahora bien, después hizo, por ejemplo, sobre el río Sauce Grande una toma de agua, recuperó una sobre el Napostá, hizo otra nueva en el predio de la Asociación de Empleados de Comercio. Otras cosas que no se habían hecho en 50 años o más fueron los colectores cloacales. Digamos, a partir del 2005... la empresa encaró grandes colectores cloacales que después, a ver... Explicarlo en el gráfico. A ver, colector cloacal, ¿qué es? Es un caño cloacal, grande, claro, por donde va... Exacto. Bahía Blanca, históricamente, hasta estas obras tenía dos grandes colectores cloacales que terminaban en la planta, que terminaban desembocando en la ría a la altura de la desembocadura del río, del arroyo Napostá. A partir de estos últimos años se hicieron otros colectores, por ejemplo, Tercera Cuenca, que después terminó en desastres, como por ejemplo hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales que no funcionaba a la altura del Balneario Maldonado. Conclusión, no se podía usar el Balneario Maldonado porque el agua estaba contaminada y hubo que poner agua dulce. Pero nos acordamos, digamos, más allá de si las decisiones fueron correctas o no, si fue un desastre en cuanto a la planificación, hubo un montón de obras, que son las que te estoy mencionando. Y los colectores cloacales eran obras terriblemente costosas que no se ven porque están enterradas, pero se hicieron y van a permitir que, permitieron que muchos barrios que no tenían cloacas hoy las tengan. Es decir, que no quede todo concentrado ahí en los pozos, ¿no? Exactamente. Hoy, claro que tenemos graves problemas de pozos saturados y de zonas sin cloacas, pero te menciono esto como obras de que no se habían hecho en más de 50 años, ¿no? Entonces no es tan así de que no se hizo, digamos, y yo creo que los concejales, los diputados saben las cosas que se hicieron. Por lo menos habría que decir, bueno, mira, se hizo esto y esto se hizo mal, o tenemos, qué sé yo, digamos... Pues es dramático el tema de ABSA porque Bahía Blanca tiene 3 plantas depuradoras de líquidos cloacales. Nunca funcionó ninguna de las 3. La primera se hizo... Sí, depuradoras para hacer un tratamiento especial para cuando vayan a la ría, no contaminen menos. Exactamente. La primera se hizo en White, en la década del 70. A los meses no funcionó más. Está atrás de la cancha comercial, para que la gente entienda. La segunda se hizo entre White y Grunbein. Se hizo durante la época del gobierno de Duhalde. A los pocos meses eran unos tamices como unas rejas alemanas que removían los sólidos.
eso tampoco funcionó y sigue sin funcionar. Ahora hay una licitación para ponerla en marcha otra vez. Y la tercera fue la tercera cuenca, la que yo te contaba, a la altura del balneario Maldonado, que terminó generando un desastre ecológico, digamos, en el balneario, y tampoco funcionó. Ahora debe funcionar, a veces sí, a veces no. O sea, se invirtió mucha guita, pero los resultados han sido irregulares. Irregulares, y es más, se invirtió a destiempo, se invirtió mal en obras que por ahí algunas no eran tan necesarias como otras. ¿Me entendés? Cuando vos no tenés... ¿Cómo se puede explicar que, por ejemplo, en los últimos años, por decir, a ver, el año pasado se hizo todo un acueducto que llevó agua a los barrios de la zona norte, noroeste, específicamente llegó hasta Bosque Alto. Ahora, ¿cómo se puede encarar una obra de ese tipo que costó mucho dinero cuando a veces, si vos eras un vecino, no te daban la factibilidad del agua porque no había? ¿Entendés? Mientras otras zonas más antiguas no tenían agua, se daba agua. Yo no digo que esas zonas no tengan que tener. Por ahí se explica por el nivel de poder adquisitivo de los vecinos. Bueno, pero no con un nivel de justicia o de equidad social, ¿no? A veces. Entonces, digamos, esto te explica un poco a veces el desmanejo que imperó y que está imperando en la empresa. Te llevo de nuevo los cortes de agua porque cuando se corta el agua, porque puede volver a ocurrir hoy, mañana, pasado, puede volver a ocurrir el mismo problema y nos quedamos sin agua un día, dos, tres, quién sabe cuánto. Sí. Yo recuerdo una nota tuya a principio de año, pocos días después de que nos quedamos sin agua tantas horas con un calor impresionante. Vos decías que hay un lugar, una cisterna, que se puede utilizar como reservorio de agua porque para un caso eventual de que se vuelva a pinchar el caño de este maestro que nos dejó sin agua, vos tenés un lugar donde poder acumular agua para abastecer a la ciudad por lo menos por un tiempo. Sí. ¿Qué pasa con ese lugar? Bueno, sigue igual, digamos. Ese lugar existe, para que la gente tenga idea, está al norte o arriba del Parque Independencia. Es como un tanque que se ve como un hongo parecido al de la planta potabilizadora Patagonia. Y está debajo de eso, hay como grandes galerías. Es una cisterna enterrada donde te permite que la ciudad pueda disponer de una reserva complementaria de agua por 12 horas más, ponele 36, entre 2 y 36. Bien, esa cisterna funcionó, digamos, se hizo cuando empezó el servicio en Bahía Blanca y regula un poco la presión de agua en toda la ciudad. Después de eso no se hizo nunca más. La universidad, toda la gente que entiende de esto, habla siempre de la necesidad de ampliar esa cisterna o de hacer una nueva. Y entre todas las obras que te dije, nadie pensó en eso, digamos. Nadie pensó en tener una reserva de agua por si nos tenemos el mismo problema. Digamos, no hay y está la infraestructura, eso es lo loco. Ya está la infraestructura. Sí, hay que ampliarla. Por supuesto, hay que mejorarla, pero claro, lo básico está. Ahora hablamos de ampliar y mejorar la planta Patagonia y no de ampliar la reserva. Entonces, ¿cuál es el problema que se rompa un caño? Bueno, obviamente que la ciudad se quede sin agua, pero hay que encarar obras como para que eso sea algo habitual, digamos. Pues yo no creo que en ninguna ciudad del mundo siempre se va a romper algún caño en algún momento. Y la ciudad que se tiene que quedar un día o dos sin agua, como pasa acá, es una locura. Y se lo explica y se lo trata de vender a la gente como que es algo que sería algo normal y con realidad hay cosas básicas para hacer para que la gente no tenga que sufrir el peso de la falta de agua. Una última cosa sobre el tema agua y después te hago un par de preguntas más. Estamos hablando con Adrián Luciani, colega periodista del diario La Nueva. Otro cliché, otra idea, otras cosas que se venden es que el acueducto del Río Colorado es la solución a todos los problemas, vinculado con el agua. No, en realidad no es la solución para todos los problemas del agua en Bahía Blanca. Es una obra que a mi entender tuvo siempre mucho de político, digamos, porque la anterior administración decidió encararla y empezó con los estudios y demás. Se trata de una obra que va a beneficiar a muchas otras localidades, no solamente a Bahía Blanca. Entonces tiene un componente político en el sentido de que abarca otros distritos también. No es una obra exclusiva para Bahía Blanca. El caudal que va a aportar no es tampoco para decir, uy, es fantástico. Sí va a ser una fuente alternativa que no tenemos porque siempre nos estamos dependiendo del sistema que es el río Sauce Grande o Arroyo Anapostá para abastecernos, o los pozos. Y lo peor es que no se va a hacer ahora, digamos. Me da la sensación de que hay mucha urgencia, que se habla, pero el proyecto todavía no está terminado, hay varias cuestiones dando vuelta y ojalá cuando termine esta administración dentro de 4 años
esté funcionando, pero yo creo que se van a tener que apurar. Cambiamos de tema. A ver, ¿hay algún político bahiense que te haya generado expectativas y después te defraudó en estos años de profesión, en estos años, bueno, en fin, de ponerle que en los últimos 30 años? Y lo mismo al revés, alguno que no te generaba por ahí mucha expectativa y te terminó demostrando que era un dirigente capaz y que hizo cosas importantes. Yo creo que una persona que me generaba expectativas, digamos, por su capacidad de trabajo y el escenario que había construido, digamos, el equipo de trabajo, había sido Christian Breitstein. Obviamente que, como decíamos antes, el final no fue el deseado, en el sentido de que terminó después no asumiendo su compromiso y asumiendo un cargo que no terminó tampoco beneficiando a Bahía Blanca. Entonces, que es lo que se decía, ¿no? Que era mejor aún para Bahía que fuera... Exactamente, y muchos lo dijeron, y muchas fueron las instituciones que acompañaron esto, pero entonces eso fue una gran decepción, digamos, en el sentido de decir, bueno, si durante del 2005 al 2011 se habían hecho tantas obras, uno podía esperar o tenía expectativas de que se siguieran haciendo cosas, y después, bueno, digamos, el intendente se fue, vino otro intendente, arregló el tema de los colectivos y no mucho más, ¿no? Estamos llegando al final del programa, estamos pasados unos minutos, también empezamos un poco más tarde. Que Héctor Gay haya sido periodista, ¿le juega en contra respecto del medio, digamos, respecto del periodismo, de los periodistas? Sí, le juega a favor en cuanto a los conocimientos, digamos, porque yo no creo que haya que pertenecer a la política para ser un buen intendente. Está el caso de Cabirón, que era jefe de registro civil y fue un buen intendente, digamos. Y en el caso de él, a veces le juega en contra, porque yo creo que hay colegas que les cuesta ver a su par sentado en el sillón de bordeo. Entonces, consciente o inconscientemente, eso le genera un cierto tipo de resistencia. Pero después el hecho de que haya sido periodista, yo creo que, y durante tantos años abocado a cuestiones de la ciudad, le genera, digamos, le proporciona un nivel de conocimiento de muchas cosas que es muy interesante, ¿no? Lo último, Adrián, perdón, y con esto cerramos. ¿Qué expectativa te genera el gobierno, lo que viste hasta ahora del gobierno de Cambiemos en todos los niveles? Bueno, obviamente que las expectativas que tiene el resto de la gente que lo ha acompañado con el voto, sinceramente no puedo ser demasiado optimista en cuanto a que los cambios de este gobierno vayan a beneficiar a toda la sociedad. Tengo mis dudas. Me parece que ha encarado un proceso de sinceramiento de algunas variables, pero me hubiese gustado que ese proceso de sinceramiento vaya acompañado de algunas otras medidas que hagan que el peso, digamos, de quien tiene que pagar la cuenta de si hay platos rotos o no que pagar, que sea más equitativo, ¿no? en toda la sociedad. Adrián Luciani, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Decime la Verdad Políticamente Rock en Vorterix Bahía 99.1. También nos escuchás todos los sábados de 12 a 13 en vorterixbahía.com. Ahí mismo también nos ves. Mi nombre es Maximiliano Alica, en la producción Marcelo Descalzo y Gonzalo Focianos, en la operación técnica Maxi Hércoli, en la operación de video de vorterixbahía.com, Facundo Lupari. Hasta el próximo sábado. Un abrazo grande. Chau, 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 chau. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.